Hola, ¿qué tal? Pues esta es la explicación del segundo problema que les había dejado. Para esto necesitamos recordar las tres leyes de Newton. En realidad para este problema pues vamos a ocupar la segunda, pero pues ya de pasada pues recordamos las otras, ¿verdad? Bien, la primera ley de Newton, hay varias formas de redactarla, pero pues siempre en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, la primera ley nos dice que todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa le haga cambiar. ¿Qué significa esto así a grandes rasgos y para los cuates? Pues significa que si un objeto está quieto, se va a quedar quieto, a menos que lo muevas. Y que si un objeto se está moviendo, pues se va a seguir moviendo, a menos que lo detengas o lo hagas cambiar de dirección. Eso sí, lo va a hacer con movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton nos dice que para cambiar el estado de movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que si tú empujas un objeto, la aceleración, o sea, el movimiento que tenga, pues va a ser proporcional a la fuerza. Fuerza, más aceleración. Menos fuerza, menos aceleración. ¿Vale? Esta segunda ley todas tienen fórmula, pero en realidad la segunda ley es la que vamos a ocupar para este problema. Su fórmula es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahorita vemos cómo. La tercera ley de Newton dice que si se aplica una fuerza sobre un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario, o sea, una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Es la famosísima ley de la acción y la reacción. Cualquier persona que te haya explicado que la acción y la reacción es si yo te pego, entonces tú me pegas, eso es incorrecto. ¿Vale? La fuerza de la acción y la reacción dice que en el momento que tú le pegas a alguien, suponiendo que tomemos ese ejemplo, en el momento que tú le pegas a alguien, entonces ese alguien te está pegando a ti con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Otra forma de verlo sencillísimo, si tú empujas una pared, la pared te empuja. Si tú le empujas a la derecha, la pared te empuja a la izquierda. Si la pared no te empujara, atravesarías la pared porque no habría nada que te detuviera. Otro ejemplo, nosotros por tener masa tenemos peso. Por el simple hecho de tener peso, estamos aplicando constantemente una fuerza hacia el piso. Entonces el piso reacciona y nos empuja con una fuerza hacia arriba. Esa fuerza hacia arriba se le llama normal. Muy bien, entonces ahora sí, regresando a nuestro problema. Tenemos este problema y tenemos que detectar varios elementos importantes. Dice, de acuerdo con la imagen, ¿cuál es la expresión? No me están pidiendo resolverlo, me están pidiendo la expresión que nos permite calcular la tensión. Tensión es lo mismo que fuerza, nada más que la tensión se ocupa en cables, en alambres, en cuerdas. Sobre el cable, para que el elevador tenga una aceleración igual a cero. Esta parte es primordial. Aceleración igual a cero. ¿Por qué esa parte es súper importante? Porque la segunda ley de Newton nos dice, así para los chafita, pues nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fíjate cómo es vectorial. Al ser vectorial significa que la fuerza pues no es cualquier fuerza, sino que tiene que llevar una dirección, ¿vale? Pero la realidad es que no es la fuerza, es la suma, ¿vale? Tiene que ser la suma de todas esas fuerzas. Es decir, si yo solamente tengo una fuerza, pues ocupo la fuerza ya. Pero si yo tengo varias fuerzas, entonces debo de considerar la suma de todas esas fuerzas. ¿De acuerdo? Esta es la forma más general de escribir la segunda ley de Newton. Ahora, en particular, si nos piden que la aceleración sea igual a cero, nos están pidiendo que esté en equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces estaríamos pidiendo que la suma de las fuerzas nos dé cero. Esto es lo que vamos a considerar. ¿Cuáles fuerzas tenemos aquí? Vamos a tener la tensión que jala hacia arriba y vamos a tener, como tiene masa, pues vamos a tener un peso que jala hacia abajo. Importantes los signos. Si el objeto se mueve hacia abajo, todo lo que vaya hacia abajo es positivo, lo que vaya hacia arriba es negativo. Si el objeto se mueve hacia arriba, todo lo que vaya hacia arriba es positivo y lo que vaya hacia abajo es negativo. Es decir, siempre te tienes que fijar hacia dónde se mueve el objeto. Lo que vaya en la misma dirección del movimiento es positivo.
lo que vaya en contra es negativo. Pero como aquí me están pidiendo aceleración igual a 0, pues no hay movimiento, o sea, no se mueve para ningún lado, ¿vale? Y si se mueve, si se llegara a mover, lo hace con velocidad constante. Pero como no me da ninguna indicación del movimiento, entonces voy a suponer para fines prácticos que lo de arriba es positivo y lo de abajo es negativo. Entonces me quedaría la tensión positiva menos el peso negativo igual a la masa, que no me importa que sea de 500, bueno, lo voy a poner de todas formas, la masa por la aceleración igual a 0. Entonces llego a que la tensión menos el peso tiene que ser 0. Si despejo, me queda que la tensión tiene que ser igual al peso, ¿vale? Por eso, nuestra respuesta correcta para este problema era el inciso C, ¿vale?